El joven e inexperto entrenador del Brighton, Fabian Heysela, o algo así, la verdad es que no sé cómo se pronuncia bien, así que les voy a dejar algo de Google Traductor para aclarar esto. Está hundiendo al Brighton, estando lejos en las competiciones europeas y teniendo una racha bastante deficiente en la Premier League, ganando solamente 3 de sus últimos 13 partidos, de los cuales los 3 han sido en condición de visitante, venciendo al Norwich por la FA Cup 0-4, venciendo al Manchester United en Old Trafford 1-3 y venciendo al Ipswich 0-2. Empatando 6 partidos, destacándose el empate que tuvieron en condición de local contra el peor equipo de la Premier League, el Southampton, y perdiendo otros 4 partidos, destacándose su peor derrota en 67 años, o sea, el 7-0 ante el Nottingham Forest en condición de visitante, pero ya previamente habían perdido 0-1 frente al Everton, con lo que de sus 4 derrotas en la Premier, 2 han sido de manera seguida. Y si solamente tomamos en cuenta los partidos de la Premier, el Brighton ganó 2, empató 6 y perdió 4, haciendo 12 puntos de 36 posibles, o sea, solamente un tercio o el 33,33% de los puntos. Pero, ¿cuáles son los motivos o cuál es el motivo por el cual el Brighton se está cayendo a pedazos? Y para mí, todo tiene que ver con el entrenador del mismo. La verdad es que a Heysela le ha comenzado a ir bien en el Brighton, o mejor dicho, le comenzó a ir bien en el Brighton a inicios de temporada. De hecho, en las primeras 12 jornadas de la Premier League, o terminadas las 12 jornadas de la Premier League, el Brighton estaba quinto, igualando en cantidad de puntos al Arsenal y al Chelsea, y solamente un punto por debajo del Manchester City. Entiéndase, el Brighton estaba peleando ya no solamente por cupos para competiciones europeas, sino para cupos para la propia Champions League. Pero todo cambió un 29 de noviembre, donde el Brighton terminó empatando en condición de local ante el peor equipo de la Premier League, como ya lo mencioné anteriormente, el Southampton, a 1. Y desde ahí, el entrenador alemán no supo gestionar una especie de mini crisis que se terminó convirtiendo en una avalancha que ocasionó que el Brighton, que en la jornada 2 estaba en el puesto número 5, en la jornada 24 está en el puesto número 10. Digo esto principalmente porque desde ahí es que el Brighton se cayó a pedazos. No creo que le haya hecho ninguna gracia al entrenador alemán y a sus dirigidos el no haberle ganado al peor de todos en condición de local. Pero además también hay que sumarle otra cosa. Heysela no sumó a la causa a Ivan Ferguson y Julio Enciso, 2 jugadores diferenciales en el ataque del Brighton que no han sido tenidos en cuenta, y con ello el Brighton ha perdido mucha capacidad ofensiva. No sabemos lo que ha pasado ahí y las razones por la cual el entrenador alemán decidió excluir a esos 2 del equipo principal. Con lo que podemos resumir de la siguiente manera la caída del Brighton. La primera es que el entrenador Heysela no supo gestionar la crisis que ocasionó el empate ante el Southampton, y la segunda es que no tuvo en cuenta talentos ofensivos que muy probablemente hubieran mitigado esta crisis del Brighton y lo hubiera posicionado un poquito mejor. Y la verdad es que muy probablemente la edad y la poca experiencia que tiene el entrenador alemán, que cumplirá 32 años el 26 de febrero, son la causante principal de la crisis de las gaviotas. Heysela básicamente es entrenador del Brighton por la tremenda campaña que hizo con el São Paulo, que lo ascendió de la Bundesliga 2 a la Bundesliga en la temporada 23-24. Pero las gaviotas tienen una brillante oportunidad de volver a volar. Jugarán 2 partidos en condición de local frente al Chelsea, uno por la FA Cup y otro por la Premier League. Un Chelsea que, por cierto, también está en crisis y también se está cayendo a pedazos. El tiempo lo dirá.
¿El Brighton tendrá la oportunidad de levantarse y por lo menos conseguir clasificación a Conference League? ¿O va a conseguir la clasificación a la Europa League y tendrá una temporada exitosa finalmente con Fabian Huelselap como entrenador? ¿O el Brighton se seguirá cayendo a pedazos? Bueno, es solamente cuestión de tiempo para saber qué es lo que va a pasar.